Otras veces llegáis a mí a través del destino, que dable es y en dace se anda. Dactilográfico dactilar, dardos envenenados os manda, ese libre albedrío que en serio os tomares os mete a cada paso. Él os reta, os desafía y os desenmascara mediante dados falsos. Pero no os damnifica él, sois vosotros quienes creáis vuestro debacle. Él os obliga a deliberar y a decidir. Que lo hagáis como es debido no es su cometido ni tampoco el mío, pero sí sabéis que tras cada mala decisión hay un castigo. Él es como yo, por siempre firme y os pone a prueba. No soy yo la única que vive o muere eternamente. Si meditáis a menudo ya sabréis que en todo momento estamos presentes. No nos culpéis a nosotros de vuestra decadencia, porque yo soy quien soy, antítesis obligada de la vida, y él, siempre tan fresco, es nada decadente. No nos culpéis de vuestros decaimientos, porque yo solo aparezco al final, y él nunca se muestra decaído sino en doble sentido. De cualquier forma, no examinamos nosotros, sino los dioses, si os decantáis por un ético decálogo o si, por el contrario, la moral decapitáis indecentemente, pues yo solo soy firme receptora y él tan solo abanico de opciones y en absoluto pozo de decepciones. Yo soy el fin y él encrucijada. Para llegar a mí, por uno u otro camino de libre albedrío, se siente el hombre persuadido. Dispongáis lo que dispongáis, malo o bueno, a mí siempre me tendréis garantizada, y a él siempre lo elegiréis libremente a cara cruz o incluso a mano alzada. El libre albedrío no es un juego, oye, pues una mala jugada puede traeros a mi morada.